Pero en España nadie obliga a casarse a nadie. Hay un drama con respecto al matrimonio. Yo creo que esta parte muy buena para las familias tradicionales españolas. Es que hace años que no se hace casamiento a ser conveniencia. Yo creo que aquí hubo un error, no es por nada. ¡Ay, chicas mías! Yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal. Vamos a hablar de recipes y de mitología. Bueno, sección libros. Quería hacer esta dinámica desde hace un tiempo y creo que va a resultar bastante interesante. Y es leer reseñas de mis libros favoritos que tengan una sola estrella. Esto se lo he visto en varios vídeos de otros creadores de contenido y quería hacer yo también la prueba. Así que sin enrollarme más como una persiana, vamos a ver qué tan creativa se puede poner la gente cuando hace reseñas negativas. Bueno, la verdad es que es evidente de que no todos van a gustarle un libro que a lo mejor a ti te parezca el mejor de todos los tiempos. A lo mejor para esa persona es Cagarruta de ratas, sin ir más lejos. Pero eso no quiere decir de que a lo mejor la reseña negativa no tenga algo de veracidad. Simplemente eso. Y espero poder tomármelo con humor, aunque he leído por encima algunas de ellas y resultan hasta divertidas las cosas como son. Y esos títulos que os voy a traer son básicamente Tú, yo y un tal vez de María Martínez, La bendición del oficial del cielo, volumen 1 de Motion Tunsu, Los diablos de Joe Abercrombie, La odisea de Homero y el primer volumen del manga de One Piece de Ichiro Oda. Como veis, aquí traigo un poco de clásico, un poco de romance, un poco de fantasía, un poco de manga, un poco de variedad, las cosas como son. Pero venga, vamos primero con María Martínez. Aquí tengo en la tablet básicamente las reseñas que todas vais a encontrarlas en Goodreads. Algunas de los títulos las he tenido que traducir en español y las vais a ver traducidas en español, pero originalmente son en inglés. Pero bueno, las de María Martínez todas son en español. Y el primero que os voy a leer más o menos va a ser la tónica de las que os voy a traer. Dice así: Tú, yo y un tal vez, o de cómo encontrarse de casualidad con la misma persona hasta en la sopa. Johnny y Daniela se conocen por casualidad, luego siguen interactuando por casualidad, se siguen encontrando por casualidad y claro, se enamoran, vete tú a saber por qué. Fin del libro. Madre mía, un poco simplista, pero bueno, vamos a ver. No me ha gustado nada de nada que Daniela y Jun no paren de encontrarse, como si no hubiera más personas en Londres. Ni en un pueblo de 100 habitantes te encuentras todos los días con la misma persona. ¿Podemos crear historias ya en condiciones que no requieran de este recurso, por favor? Eso de enfrentar a mujeres y por un hombre, ¿qué tal? ¿Gusta? ¿No? A mí me parece repugnante. La historia de amor no me la creo, lo siento. Y mira que lo intentó, pero no lo consiguió. Aquí era una falta de ortografía, pero bueno, no pasa nada. Yo no sé muy bien cómo es la cultura coreana, pero me parece que se ha exagerado bastante el tradicionalismo y la autora ha conseguido dejarla por los suelos. No tengo mucho más que decir de este libro, solo que no paré de poner los ojos en blanco de exasperación mientras leía. Creo que con eso lo dejo todo claro. Vale, a ver, aquí hay un par de cosas que sí estoy de acuerdo y otras que no. Lo de enfrentar a mujeres y por un hombre, sí, la verdad es que sí, esa parte no me gustó. Digamos que ahí María Martínez podría haber explorado otro tipo de drama. Vale, esa parte estoy de acuerdo. Eso no quiere decir que el libro no me haya gustado, que le puse 5 estrellas en su momento. Luego, lo de encontrarse por casualidad. A ver, señores, se trata de que son almas gemelas. Y por lo tanto, el destino hará que se vayan a encontrar cada 2 por 3. Es la gracia del cliché, no es por nada. Ahí de decir que a mí no me parece tan mal, las cosas como son. En cuanto al tradicionalismo coreano, 50-50. Es cierto de que hay partes que a lo mejor sí son un poco exageradas, pero si podemos ver vídeos de creadores de contenido que hablan sobre Corea, digamos que no es del todo exagerado. Ahí no voy a entrar mucho en polémica, pero creo que no está tan exagerado como dice aquí esta reseña. Pero ojo, que os voy a poner más. Aquí tenemos la siguiente que dice: ¿ves? Antes
Antes de llegar al 20% del libro, ya se habían encontrado por casualidad 4 veces los protagonistas, que jamás se habían visto antes en Londres. Una de las 4 veces fue habiéndose visto de balcón a balcón. Sales al balcón y ¡uy! ¡Qué casualidad! Me encontré por cuarta vez con el futuro amor de mi vida. Como si no hubiera gente en Londres. ¿Cuántas posibilidades hay de que ocurra eso? ¡Vamos! ¿Se acabó la creatividad, María Martínez? ¿En serio? ¿Pero qué obsesión tenéis con que no os guste lo de las casualidades? Es que esa es la gracia del cliché, pero bueno. No me gusta nada cuando parece que los autores nos toman el pelo. Y además, no conozco en detalle la cultura coreana, pero la plantea como si fuera una basura total. Viviendo en España, al protagonista lo obligan a casarse con alguien que no quiere en el siglo XXI. Tampoco deja muy bien parada a las familias tradicionales españolas. ¿Qué bicho le picó a Martínez? De hecho, al abandono. No hay spoiler de todo, lo que cuento sucede al principio. A ver, este último párrafo de España, esto no lo entiendo. ¿En España quién obligaba a casarse aquí? O sea, un poco de spoiler. Sé que la madre de Jung, que es coreana y vive en Londres, quiere obligar a su hijo a casarse con una chica. Vale, de acuerdo. Pero en España nadie obliga a casarse a nadie. Hay un drama con respecto al matrimonio. Yo creo que esta parte muy para las familias tradicionales españolas. Es que hace años que no se hace casamiento, sea conveniencia. Yo creo que aquí hubo un error, no es por nada. Y bueno, la siguiente básicamente dice de esta manera. De verdad, no puedo seguir con este libro. Todo es un cliché, sin contar que todo lo relacionado con el personaje coreano es un gran cliché. Incluso los chistes de no es chino, es coreano. Digo, puedo medir un personaje coreano sin caer en tanto cliché. Además, la historia en sí es un cliché. No sé cuántas veces usé la palabra cliché, pero es que si me pidieran un ejemplo de un libro cliché, diría este. Hombre, al menos reconoce que repite mucho la palabra cliché. En serio, no pude continuarlo y creo que merezco un premio por haber resistido un 65% de este libro. El desarrollo de los personajes es plano. La trama en sí es absurda. La forma en la que se origina, creo que quiere decir. El romance es tóxica. A ver, que el güey la vigile, no me parece normal que alguien a quien recién conoces te ve desde la ventana de su oficina a tu depa y eso te parece seductor. El tema de los padres me desespera muchísimo. A ver, yo puedo respetar una reseña negativa si por lo menos puedo leerla de forma coherente. Hay un par de veces que me he trabado y no porque se me traba la lengua, sino por cómo se escribe. Vale. Ha escrito María Martínez, es cierto, alguna pareja que puede llegar a un punto tóxico, pero esta pareja nunca me pareció tóxica. Me pareció bonita, que sí tenía unos problemas a resolver, pero lo bueno de María Martínez es que corta las relaciones antes de que la cosa se vuelva tóxica. Y si de casualidad comparte el balcón, ¿qué culpa tienen ellos? En serio, el cliché de encontrarse por casualidad me parece precioso. Me gustan las cosas como son. Vale, ahora vamos a pasar al siguiente, que me costó buscar reseñas negativas que no le dieran tanta importancia al tema de la traducción. Sí, hablo de La bendición del oficial del cielo de Mo Xiang-Tun-Su. Y a ver, comprendo las quejas negativas acerca de la traducción, pero una curiosidad bastante importante es que las críticas negativas en inglés que hay en Goodreads de una sola estrella también se quejan mucho del tema de la traducción. O sea, ¿hay algún idioma traducido con este libro que no tenga quejas con la traducción? Es una pregunta a tener en cuenta, pero bueno. Os voy a leer la única reseña negativa en español que encuentras en Goodreads, que ocupa más de una línea y que sí menciona la traducción, pero también tiene más cosas a quejarse. Bien. Vamos con la única en español, las otras son traducidas. No entiendo la puntuación tan alta del libro. Obviando la pésima traducción que haya dado aquí, muchísimos adjetivos y palabras repetidas sin buscar sinónimos, tiene muchas partes escritas como si fuera un libro infantil. Pero por las cosas que ocurren e insultos para nada puede categorizarse como tal. Hay una gran falta de descripciones de los lugares y la atmósfera, pero se repite hasta la saciedad las descripciones de acciones que hacen que la lectura sea increíblemente repetitiva.
La historia no estaría del todo mal si la ejecución no fuera tan pésima. Las cosas ocurren sin más, todo sigue de una cosa detrás de otra. Desde luego que no continuaré la saga, y eso que tenía muchas ganas de leer este libro. Vale, a ver, vamos a quitar el tema de la traducción, porque aquí ya tendríamos el eterno debate. La parte de muchas partes escritas como si fuera un libro infantil. ¿Perdón? ¿De cuándo acá el secuestro de novias? Esto es spoiler, lo sé. Se considera algo infantil. Yo no vi que fuera retratado de forma infantil, las cosas como son, así que no entiendo la parte infantil. Que a lo mejor no fue visceral motion su. Luego, las descripciones de acciones que hacen en la lectura, esto creo que es una costumbre de la literatura china porque, por ejemplo, hace un tiempo llegué a leer Viaje al Oeste. Bueno, el principio de Viaje al Oeste de Wu Shenzhen, y si era bastante repetitivo el tema de las acciones. Las acciones que a lo mejor hacía Sun Wukong lo había hecho en el capítulo anterior y nos lo vuelven a repetir. Así que creo que no es cosa del libro, sino de la forma de escribir que tienen en China. Ejecución no fuera tan pésima. Las cosas ocurren sin más. Pues, hombre, al menos ocurren cosas. En el primer volumen ya tenemos el secuestro de unas novias, la venganza de una general despechada, luego el tema de un genocidio de una ciudad en el que lanzan víctimas a un pozo. O sea, ocurren cosas. Vale. Ahora vamos con la siguiente, que ya entramos con las traducidas. Y aquí sí tengo que protestar, tengo que ponerme seria. Porque lo dice de esta manera. No sé ni qué decir, tío. Esto fue malísimo. Uno de los casos más vergonzosos de mujeres escribiendo sobre relaciones homosexuales para mujeres heterosexuales que he visto en mi vida. Tengo miedo de que consideras tú un buen libro de hombres homosexuales escrito para mujeres heterosexuales. Tú eres más de la línea de Het Rivali, o sea, este último título de aquí que lo tengo pendiente, o algo como Jeans. Joder, me he ido de un extremo al otro. Para mí la relación de los Hualian es preciosa, es hermosa, es un slow burn. Por el amor de Dios. Además, hay una complejidad que es cierto que tenéis que leer todo el volumen, o sea, toda la saga básicamente, para poder comprenderlo. Yo me he hecho spoiler de un par de cosas, todavía tengo que leerme el segundo libro, pronto lo leeré, pero para nada de acuerdo. Tenía que ponerlo, pero para nada de acuerdo. Y el siguiente... Vale. Dice así. Me asombra cómo el club de fans de este libro mantiene sus altas puntuaciones. Acabo de terminar el 7º libro y todavía espero que merezca al menos 3 estrellas. Es muy adictivo, pero innegablemente malo. Leeré el 8º libro, pero creo que a estas alturas ya no tiene salvación. A ver, esta es una cosa que vais a ver algo parecido en otro de los libros que, a ver, si te resulta malo, ¿por qué te lees toda la saga? Aquí la saga se compone de 8 libros, tanto la versión en español como la versión en inglés, y se ha leído 7 de los 8 libros y cree que es malo, adictivo pero malo. Digo, ¿qué masoquismo es ese? Para mí eso es masoquismo, no es por nada, pero en fin. Pasemos al siguiente libro. Mi primer acercamiento a Joe Abercrombie con los diablos y... Es verdad que voy a añadir uno más, pero porque una de las reseñas me resultó tan gracioso. De lo pedante que es, o sea, os vais a reír. Y bueno, la primera que os voy a leer de los diablos dice así. Pues 3 estrellas porque me sabe mal ponerle 2. ¿Por dónde empezar? No sé si hablar sobre la gran promoción que se ha llevado este libro, pero esta será la última vez que me dejo llevar y me fío de influencers. En general, es un buen libro con una trama interesante, pero caracterizada más bien por unos personajes muy diferentes entre ellos, con un humor más ácido negro. Entonces, ¿cuál es el problema de este libro? Pues bien que me parece de lo peor que ha hecho Abercrombie por el simple hecho de que se desmarca parcialmente de sencilla lo que suele hacer. Que no digo que esté mal, simplemente a mí no me gusta por el camino que ha elegido tomar. Lo que me enamoró de Joe fue esa frialdad y dualidad entre el bien y el mal de los personajes, y para mí aquí lo tienen pero sin trasfondo. Sé que las comparaciones son odiosas, pero a mí en 100 páginas me encandilasteis con Rickett o Sabine, pero en cambio
Con los personajes femeninos no les veía pies ni cabeza. Sobre los plot twists, pues bueno, para mí bastante esperables, sobre todo porque es el típico cliché. Con todo esto, y al saber que será trilogía, me esperaré a ver qué pasará con el segundo. Pero en principio me convertiré en un diablo para muchos, pero aquí se queda mi camino. Vale. La primera frase me hace un poco de gracia. Aquí pone, pues 3 estrellas porque me sabe mal ponerle 2 y le pone 1 estrella. Chico, ¿le pones 3 estrellas o 1? Eso me parece raro. Vale. El tema de que se desmarca de lo que ha hecho Abercrombie. O sea, se nota que este es el típico fan que a lo mejor se ha leído La Voz de las Espadas y los demás libros. Está bien, ojo, hay gente que no le gusta el humor que ha tomado Abercrombie en Los Diablos, prefieren sus anteriores trabajos. De hecho, creo que Rick y Sabine son de libros de los héroes. Sé que no sale en la primera trilogía que ha escrito Abercrombie, que admito que he dejado un poco abandonado ese libro. Lo retomaré en algún momento, que Glota me encantó. O sea, y el hecho de que no tienen trasfondo los de Los Diablos, protesto, señoría. A mí me parecen personajazos con un trasfondo increíble. Vale. Poco que decir, simplemente de que se nota que le gustan sus otros libros. Respetable. Vale, ahora vamos con el siguiente. Tremendamente interesante es la presentación de los personajes. El elenco impresionante. La doble moral de cada uno de ellos, la premisa de la que parten y lo que cada uno oculto de primeras apuntan bien a el trasfondo eclesiástico de una alternativa europea que ofrece Abercrombie hace que la sinopsis no pueda resultar más atrayente. Estas han sido mis sensaciones durante las primeras 200 páginas del libro. Pero el libro tiene 800. Digo, yo cuando leí este primer párrafo dije, ¿y por qué le pones 1 estrella? Ahora viene la razón. Tras el desarrollo de lo que podríamos catalogar como la introducción, todo lo interesante se esfuma. Una trama relacionada con un viaje que ni fu ni fa. Hombre, lo de ni fu ni fa no sé qué decirte, la verdad. Un arco de personajes insulso. Y unos diálogos carentes de sentido, repletos de chascarrillos y gracietas que no hacen gracia. Además de guiños a un trasfondo que tienes que imaginar porque falta información por todos lados. Un escuadrón suicida descafeinado, compitiendo por ver quién está más loco, pero a la americana. La primera toma de contacto con este autor ha sido decepcionante, cuanto menos. Una verdadera pena. Me gustó lo de escuadrón suicida descafeinado, compitiendo por ver quién está más loco, pero a la americana. Creo que ahí está la gracia del libro de los diablos. Es un humor negro, es un humor de a ver quién la tiene más grande, por decirlo de alguna manera. Pero un viaje que ni fu ni fa, o sea, con todo lo que ha pasado, ya solo con el primer día de viaje de los diablos, de la congregación de la Santa Conveniencia, joder, te deja un poquito con el corazón bombeando a 1000 por hora, Ni diablos carentes de sentido. Hombre, a ver. Ahora es cierto que se va un poco enmascarado la parte profunda con el humor negro, pero es que la gracia del libro es que tiene humor negro. No se toma en serio a sí misma, por lo tanto para mí es un libro increíble. Vale. A ver una cosa. Sí. Es esta. Esta reseña, o sea, yo quería poner 3 de cada libro, pero esta me hizo tanta gracia de lo pedante que es, que tenía que ponerlo en este vídeo, Tenía que ponerlo en este vídeo, así que respiremos hondo porque se viene la típica reseña de el que se cree el erudito de la literatura. Horrible. Esta novela debería celebrarse como la culminación de la decadencia de la literatura fantástica, ya sea en su vertiente más fantasía como en la más literaria. Es un auténtico mojón, un batiburrillo de ideas insulsas sin ningún sentido, un delirio de un adolescente con sobredosis de Marvel y demás estulticias de superhéroes. Literatura 100% comercial, humor sano y desagradable, ningún tipo de mensaje. La lectura hecha consumo por consumo, en la que no se puede encontrar nada. Letras y frases vacías. ¿Dónde queda la nueva ola? ¿Dónde está Lequín, Wolf, Zelazny, Tepper o Laguna Drosso? Sí,
La idea de la Europa llena de demonios ya estaba escrita en castellano. Y bien, ¿cómo un ñordo como este puede tener más puntuación que Alarido de Dios de Villarbo? ¿Cuántas obras magníficas se están perdiendo entre cosas como estas? ¿Qué razón tenía Fisher? Tratar a las personas como si fueran inteligentes se nos ha hecho creer. ¿Es elitista? Mientras que tratarlas como si fueran estúpidas es democrático. No hace falta decir que el ataque al elitismo cultural ha sido la contracara de una restauración agresiva de la élite material. Aburrirse es carecer por un momento de la gratificación azucarada pedido. A algunos les gustaría que Nietzsche fuera como una hamburguesa. No logran darse cuenta y el sistema de consumo en la actualidad aliena este malentendido de que la indigestibilidad, la dificultad, eso es precisamente Nietzsche. ¡Ay, madre amor hermoso! Se menciona Nietzsche, crítica al consumo, carente de sentido. A ver, al margen de si este libro puede ser comercial o no, a mí el tono de esta reseña me parece de pedante. Es cierto que, por ejemplo, he leído algunas cosas y es buenísima. Es muy buena. Tengo todavía pendiente la saga de Terramar. Zelazny, he leído cosas, está bastante bien. Y bueno, la verdad es que tiene pinta de que pone el típico ejemplo de libros que solo se han leído una o dos personas. Pero, en fin, solo el tiempo dirá si Abercrombie, con los diablos o con cualquiera de sus obras es comercio que se olvida en 2 días o un clásico de la literatura, casi tanto como el clásico que os voy a traer ahora mismo, La Odisea de Homero, que, a ver, hay que ver qué piensa la gente de que pone una estrella acerca de clásicos como estos. A ver, porque esta viene bastante fuerte. Odiseo, trilero, adúltero y manipulador, inepto. Tus soldados morían por tu culpa. ¡Qué furia divina ni qué mierdas! ¡Te pudo la codicia! Nos hemos leído el mismo libro, usuario o usuaria. No me acuerdo si era usuario o usuaria. A ver, repasemos por encima un poco el viaje de Odiseo. Le obligan a ir a una guerra en la que tiene que rescatar a la mujer de un rey de otro reino. Por juramento. Está 10 años en una guerra que con astucia, con lo del caballero de Troya, acaba esa guerra. Intenta volver a casa e intenta defenderse de un cíclope, lo cual provoca la furia de Poseidón. Luego tiene que enfrentarse a una bruja. Vale, pierde algunos por el camino. Luego intenta poner sentido común a la tripulación, pero no lo consigue. Y al final acaban matando las ofrendas de un dios y otro dios, Zeus, acaba con él. Luego se queda 7 años encerrado en una isla con una ninfa. Luego lo de que haga unas cosas con Calipso, eso ya es una historia. Y luego vuelve a su casa 10 años después, o sea, 20 años fuera de su casa y mata a todos sus pretendientes. ¿Dónde está la codicia aquí? Pero si el pobre hombre básicamente intentaba sobrevivir a duras penas a una travesía. Aquí sí hubo furia divina. Lo de adúltero, bueno, eso lo dejamos a objeto de debate. ¿Manipulador? Hombre, si le hicieran más caso, vale, pero es que tampoco conseguía grandes cosas. A mí me hizo gracia este. Vale, a ver. Se me fue. Ahora, vale. Esta... Bueno. Parte y parte. A ver, hace años me leí una versión que supongo más adaptada al lenguaje actual. Y no estaba mal. Así que recientemente me dio por intentarlo con esta traducción más fiel y no ha funcionado. No he sido capaz. Me he aburrido horrores. La parte de que Ulises cuenta su viaje, bien. Es que un cuarto del libro es Telémaco lamentándose. Y el resto la es gente que se saluda o se mitad despide durante varias páginas. A ver, tenemos que comprender que el tratamiento de la cortesía en la antigua Grecia era bastante importante, así como el tema de la hospitalidad. El tema de la hospitalidad era bastante protocolario, así que está bien que lo pongan en la Odisea. Vale. Lo del cuarto del libro del Telémaco lamentándose, a ver, comprendamos un poco al pobre chico. Los primeros 20 años de su vida
sin padre. Unos cuantos años tiene que aguantar a una panda de pretendientes chupópteros ocupas que, más que interesarse por su madre, quieren tener el trono de Ítaca. Creen que su padre está muerto. Él no sabe si está muerto o no. Vale, se lamenta, pero coño, al menos intenta resolver el tema. Intenta ver qué pasó con su padre ahí visitando a los que participaron en la guerra de Troya. Es un poco injusto con Telémaco, aunque admito que lo de la parte del lenguaje... Sí, era una de las cosas que hace que, si bien me encantó la Odisea, no me la he terminado en un tiempo récord. Porque ese libro, con lo interesante que estuvo, lo podría haber terminado en un par de días en vez de una semana completa. Vale, a ver qué más queda. Vale, de acuerdo, 2 reseñas más. Porque una me pareció bastante curiosa y tenía que ponerla. Vale. No sé por qué la gente le da tanto hype. Dicen que tiene cosas épicas y eso no es cierto. El estilo de escritura influye bastante en cómo vemos las cosas que nos muestra el autor, y su estilo de escritura fue lento y pesado. Es que me pasó muchísimo más tiempo del que tardo leyendo un libro en este casi grito de alivio cuando lo terminé, y eso que soy un gran fan de la mitología griega. La historia tan épica no es. Se tomó mucho tiempo para explicar cosas y si bien en muy pocos puntos el que sea lírico fue elegante, no fue nada. Esto solo ayuda a que nunca quiera leer más clásicos. A ver, es cierto de que el estilo de escritura hace que sean bastante más descriptivo que a lo mejor otro libro actual. En eso estoy de acuerdo contigo y hay puntos que el lírico es elegante, de acuerdo, y puedo comprender de que esto haga que no quieras leerte un clásico más. Eso puedo entenderlo. Pero que esto no tiene épica. No es por nada las aventuras de Odiseo. ¿Qué se piensa? ¿Que Odiseo dio un paseíto por un lago, por un río o algo por el estilo? El tema del infierno, de la bruja, del cíclope, de las olas, de los pretendientes. No entiendo. A veces parece que no han leído el mismo libro. Yo más entusiasta. Bueno, pero ojo, que lo del tema del lenguaje y el tema de que es muy repetitivo, bueno, vale, te lo compro. Lo de casi grito del libro cuando lo terminé, por favor, tampoco. Aunque es verdad que me ha pasado con algún que otro libro, así que puedo entenderlo. Y quería terminar la parte de la Odisea antes de pasarnos con One Piece, con esta. El libro más aburrido que leí en toda mi vida. Todo ese trayecto largo y confuso solo para volver a su casa con Penélope y que ella casi ni lo reconozca. Pero tengan un poco de cuartelillo con la pobre mujer, o sea, 20 años con la ausencia de su marido, tiene que aguantar a pretendientes que la tosigan, las esclavas no ayudan precisamente, la mitad de ellas prefieren ayudar más a los pretendientes que a ella. Y luego ves a tu marido, más viejo, que una diosa le ha puesto un disfraz de mendigo para poder colarse. Chicos, por el amor de Dios, yo... Igual, pero oye, lo de la prueba del lecho nupcial me gustó, me pareció muy bonito. Bien, y ahora pasamos con Oda, que una de las reseñas que parece negativa, pero para mí no me parece tan negativa. Otro ejemplo de alguien que le encanta torturarse. O sea, yo no soy partidaria de leerse 500 libros de una saga si no me gusta. Me leo uno, como mucho 2, y punto. ¿Por qué? Porque lo dice así. ¿Cómo logra la gente soportar la tortura de leer esto? Pobre Luffy. No lo sé, pero quiero averiguarlo, así que mi objetivo es leer al menos 10 volúmenes y si puedo llegar a 20, sería genial. A ver, es cierto de que la saga de Beast Blue se compone de 11 volúmenes, así que pero con un arco ya puedes hacerte una idea de si te gusta o no te gusta One Piece o si quieres darle una oportunidad. Si esto lo consideras una tortura, qué ganas de sufrir, no es por nada. Vale, esta es un poco más larga que estas 2 líneas. Vi un vídeo en BookTube donde decían que este era uno de sus libros favoritos de todos los tiempos. No tengo ningún problema con los clichés de los cómics ni con historias de ese tipo, pero esta novela era completamente absurda y estúpida. Por suerte se lee rápido, si no la habría abandonado porque no me gustó. No estoy muy familiarizado con el manga, pero ¿por qué todos los personajes se gritan entre sí? Es insoportable, como recibir mensajes de texto en mayúsculas. A ver, la gracia de One Piece es que sea absurda y estúpida.
Es que si no, no sería One Piece, sería una simple historia de piratas con un tío que se estira. La absurdez y la estupidez es el encanto de One Piece, el encanto del propio Luffy, no es por nada. Y que se griten entre sí, pues, no sé, a mí no me resultó nunca molesto. Yo no sé si, bueno, sí, realmente en varias historias de anime y algún que otro manga que me he leído sí se gritan bastante. Es una costumbre japonesa, por lo menos en sus historias. No sé, nunca llegué a notarlo. No le di importancia, pero de estúpido y absurdo, por favor, es One Piece. En fin, vamos con el siguiente. Es el último y este es el que a mí me parece positivo a pesar de que no le guste. Bien. Es genial conocer los intereses de los chicos con los que trabajo y comprenderlos mejor. Dicho esto, el libro contenía violencia, insultos y un enfoque en el poder que se salía de mi zona de lectura habitual. Es bueno ampliar horizontes, pero no encaja con mi género de lectura preferido. Me parece precioso porque quiso darle una oportunidad a una historia que se sale de su zona de confort. Quiso ver si le gustó o no le gustó. ¡No le gustó! Violencia, insultos y un enfoque en el poder. Hombre, me da a entender de que fantasía oscura o fantasía así caótica y violenta no le va mucho a esta usuaria. Me acuerdo de que su nombre de usuario era femenino. Y hombre, intentaba ser una buena compañera porque tiene toda la pinta de que sus compañeras de trabajo hablan cada 2x3 de One Piece y a lo mejor van al día con el anime. Esto ya estoy un poco desvariando, pero a pesar de ser una estrella, me parece muy positivo. Yo veo un poco la tónica general de que a veces parece que les encanta torturarse los lectores con los libros, en plan, vale, termina su libro, está bien, pero es que algunos de estos son sagas, se leen toda la saga, aunque desde el primero ya estén diciendo que es una cagarruta de rata, así que vive y deja vivir, es lo único que puedo decir al respecto. Bueno, eso es todo lo que puedo decir acerca de algunas reseñas de una estrella de mis libros favoritos. Pues me resultó bastante gracioso y hubo algunas que me resultaron muy divertidas, en plan, hombre, la gente se puede poner bastante creativa hasta predecir que es una cagarruta de rata. Otras me parecieron un poco desagradables. Me pregunto cómo serán las reseñas favoritas de 5 estrellas de mis libros que no me gustaron tanto. Tengo ganas de saber al respecto. Puede que haga ese vídeo en el futuro, pero en fin. Sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle a like, campanita, compartir, a que se generosos de esta vida y comentar. Comentadme, ¿vosotros habéis llegado a leer reseñas de Goodreads de una sola estrella de vuestros libros favoritos? Admito que yo no hice esta prueba antes de hacer este vídeo. Y la verdad es que no estaría mal hacerlo más veces con otros libros que me han encantado. La lista de libros que me gustan es bastante interesante. Así que, oye, puede que haga una segunda parte. No lo descarto en absoluto. Así que, bueno, eso es todo. Así que, nos vemos en el próximo vídeo.